Hola, ¿qué tal amigos de Onda Expansiva? Nuestro invitado de hoy es Juan Maita Taipe, tiene 29 años, procedente de La Merced, el departamento de Junín. Juan es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Mayor San Marcos, cuenta con un máster en Gestión Pública por la Universidad San Ignacio de Loyola, es director ejecutivo de la Asociación Civil Nueva Juventud Peruana y profesor universitario en los cursos de Economía Política. El desarrollo económico local es el proceso de la dinámica económica, política, social de una circunscripción geográfica que resulta de la interacción de los agentes económicos, políticos y sociales también de esta circunscripción geográfica, que debe estar dentro de una nación, de un territorio económico. Ahora, este proceso tiene como finalidad el incremento sostenido y sostenible de las condiciones de vida de los ciudadanos de esa circunscripción geográfica, de tal manera que se pueda utilizar de una manera eficiente y eficaz los recursos humanos y no humanos. Hoy en día se observan un crecimiento y un desarrollo de los distritos y de las provincias del país de manera dispareja, de manera distinta. Observamos, por ejemplo, algunos distritos que han logrado cerrar las brechas de infraestructura social, de infraestructura física, y sin embargo también observamos del mismo modo otros distritos y otras provincias que tienen los mismos problemas de hace 50, de hace 100 o 150 años. Entonces hay una situación tan distinta entre los mismos distritos e incluso dentro de zonas o comunidades que pertenecen a una misma región. Hay distinto grado de desarrollo en las provincias, por ejemplo de Arequipa, hay distinto nivel de desarrollo en los distritos de Cajamarca, hay distinto nivel de desarrollo también en los distritos de Lima, como podemos observar. Si simplemente comparamos Villa El Salvador con Ate, o los distritos históricos de Arequipa, como Characato y Urabamba, podemos encontrar que el nivel de desarrollo es distinto, ¿no? Entonces esa es la realidad actual, un nivel de desarrollo muy distinto, muy disparejo entre circunscripciones geográficas, incluso vecinas. A ver, efectivamente hay distritos aquí en Lima mismo y en el interior del país también, cuyos niveles de desarrollo son distintos. Un caso específico, por ejemplo, es el distrito de Caraballo y Ate, que tienen una larga data, incluso fueron creados hace 194 años, de tal manera que podemos decir por qué esos distritos siguen teniendo el mismo problema de hace 100 años. Basura en las calles, un tránsito caótico, el desarrollo urbano desordenado y una serie de carencias. No obstante, también vemos otro tipo de distritos como Los Olivos, como Santa Anita e incluso Villa El Salvador, que hace 50 años era un arenal y ahora vemos con calles ordenadas, con veredas, con pistas, un tránsito relativamente ordenado a pesar de que tiene poco tiempo de creación. Entonces, ¿por qué? Es la gran pregunta. Principalmente considero que hay tres aspectos fundamentales, pero voy a centrarme en el más importante debido al tiempo. Entonces, yo considero que la cuestión política es la determinante. Si observamos actualmente en el distrito de Ate, por ejemplo, tenemos un alcalde que tiene como 15 años dirigiendo los destinos del distrito, pero vemos que el distrito no avanza. Y por otro lado vemos al distrito de Villa El Salvador, que tiene un alcalde joven, ¿no?, de 30 años, y que ha logrado transformar la ciudad de Villa El Salvador. Entonces, la diferencia entre ambos es la decisión política que puedan tener el alcalde y los regidores para poder imponerse a los poderes económicos que buscan simplemente un fin individual. Entonces, el problema es superar, es subordinar a los problemas o a los intereses económicos desde el punto de vista político.
desarrollo económico local hay que considerar tres aspectos. Uno, el desarrollo urbano, todo lo físico de la ciudad. El desarrollo humano, que implica la educación, la cultura, entre otros, y también el buen gobierno. Pero a estos tres aspectos hay tres ámbitos que son transversales. Uno es la participación de la ciudadanía, en segundo lugar el aspecto técnico y en tercer lugar el aspecto político. Ahora, dentro de la participación de la ciudadanía podemos ver, por ejemplo, que esta está regulada, está normada por las leyes orgánicas de las municipalidades. Entre ellos, por ejemplo, el derecho de los vecinos a participar en la elaboración de los planes de desarrollo concertado, la participación en el presupuesto del distrito, entre otros. En el ámbito del aspecto técnico podemos observar tres puntos específicos: los recursos humanos, los recursos logísticos y los recursos financieros. Y en el ámbito político o el aspecto político podemos mencionar a la decisión que toman los alcaldes provinciales o distritales y el papel, el rol que juegan los regidores también provinciales y distritales. Esa es la concepción necesaria para entender el desarrollo económico local. No obstante, desde el punto de vista de la participación de la ciudadanía, creemos que ya hemos avanzado. Actualmente, en todos los distritos del INE y del país, los ciudadanos participan en el presupuesto participativo. Participan también en la elaboración de los planes de desarrollo concertado provincial y distrital, entre otros. Pero también, por otro lado, en el tema del aspecto técnico, observamos que en el país estamos caminando en términos positivos. ¿Por qué? Porque en términos humanos tenemos cada vez una mayor cantidad de técnicos, especialistas, ¿no?, que son derivados desde el gobierno central, inclusive hacia las regiones y los gobiernos locales. Por otro lado, en los recursos financieros observamos que sostenidamente el Estado peruano ha ido incrementando su presupuesto en los últimos años, de tal manera que al presente tenemos en alrededor de 140.000 millones de soles, lo cual no es suficiente, por supuesto, pero que es una cantidad importante. Entonces, en el aspecto económico y financiero también se ha superado de algún modo. El problema entonces recae en el tercer aspecto, y que es el aspecto político. Es ahí, digamos, la mayor importancia que tiene este tema. ¿Y en qué consiste? Consiste en que cuando las autoridades llegan a participar en las elecciones del distrito, de la provincia, en campaña, son capturados generalmente por los grupos económicos, por las empresas constructoras, por las empresas de los centros comerciales, incluso por las bandas criminales. Entonces, de este modo, cuando la autoridad municipal ejerce el poder en el distrito, estos, como ya subordinaron, como ya capturaron a la autoridad, empiezan a obtener beneficios económicos individuales por encima de la ley o de lo legal. Es ahí cuando los alcaldes pierden la independencia y dependen del poder económico. Y por otro lado, los regidores también se subordinan algunas veces al propio alcalde y a lo que ellos decidan, y en otras ellos mismos ingresan al negocio de lucrarse a través de la asignación de los proyectos y de las inversiones en los distritos y en las provincias. Entonces, no hay un papel eficiente en la función que deben cumplir los regidores y el alcalde. El alcalde simplemente viene a ser un títere de los poderes económicos, y los regidores simplemente claudican a su función de fiscalización y control político. Ahí la importancia entonces del aspecto político para la determinación y el logro del desarrollo económico local. Sí, definitivamente, es posible lograr el desarrollo económico local. ¿Cómo?
Simplemente hay que remitirnos a los aspectos fundamentales que repasábamos en la pregunta anterior, y es el aspecto político, el aspecto técnico y la participación de la ciudadanía. Entonces, para lograr este desarrollo económico local, como por ejemplo en Lima, los distritos pujantes, como Los Olivos, como Independencia, o en la parte sur como Chorrillos, que en los últimos años ha logrado un desarrollo importante también, hay que remitirnos al tercer aspecto, que es el aspecto político. Entonces, el alcalde, sea provincial o distrital, lo que tiene que hacer, en definitiva, es buscar ser el que toma la decisión en última instancia. No puede ser posible que los alcaldes sean manipulados por las empresas constructoras. Se observa en muchos distritos o en muchas calles, por ejemplo, que hay empresas que hacen lo que les da la gana, destruyen las pistas, generan caos vehicular, y el alcalde no dice nada, y los regidores tampoco, no existen. Entonces, una adecuada gestión de la localidad implicaría que el alcalde pueda poner las condiciones conjuntamente con su consejo municipal, de tal manera que estas empresas se puedan adecuar a lo que sea mejor para la comunidad en términos de tiempo y en términos de recursos. Una cuestión fundamental, por ejemplo, es el hecho de que cada 2 o 3 años observamos que las pistas, las calles se rompen, se levantan, aun cuando están sanas. Justamente meses antes de cada elección municipal observamos pistas rotas en todo Lima. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental ahí? Es un negocio, pero no para la comunidad, un negocio para las empresas constructoras y amigos del alcalde y los regidores. Esa es la realidad. Entonces, sería tan simple que el Consejo Municipal determine, a la luz de los instrumentos legales existentes, que por ejemplo las pistas y las veredas de las distintas localidades de la circunscripción geográfica puedan elaborarse ya no con asfalto como se hace hasta ahora, por ejemplo, sino con pavimento. ¿Cuál es la diferencia? Que el asfalto en 2 o 3 años, si no es en par de meses, se destruye, aparecen los huecos y se destruye la pista totalmente. No obstante, si se hace con pavimento, pues eso va a quedar por 10, 15 o 20 años y no va a ser necesario levantar la pista. Pero ¿de qué depende que se pueda hacer con asfalto o con pavimento? Depende de la decisión del alcalde y del consejo municipal. Entonces es ahí, por ejemplo, una de las claves para poder hacer un uso eficiente y eficaz de los recursos financieros que está dotado el gobierno distrital o provincial. Esa es la clave, que lo técnico sea importante, que lo técnico pueda imponerse, pero sobre todo lo político debe subordinar a los demás. No puede ser posible, repito, que las empresas constructoras decidan qué tipo de obras se van a hacer en el distrito. Cada vez que eso sucede, lo único que conseguimos es retrasar el desarrollo económico local. Que si logramos imponernos a eso, es posible lograr el desarrollo económico local de los distritos y las provincias del país. La propuesta es simple, en el sentido de que se entienda lo fundamental, que lo económico, los medios de comunicación, los líderes de opinión y demás poderes fácticos deben estar subordinados por el poder político, por las decisiones que los alcaldes y regidores puedan tomar en un distrito o en una provincia. El kit del asunto está en el proceso previo a la gestión del alcalde y de los regidores. ¿Y cuál es ese proceso previo? Pues las elecciones, el proceso electoral. Es ahí donde se debe buscar que elegir a una autoridad que muestre antes que la publicidad en la calle, antes que
carteles, paneles, pintas, volantes, etcétera, que muestre propuestas que sean factibles. ¿Por qué? Porque en una campaña promedio en los distritos y en las provincias del país se gasta por encima de los 200.000, 500.000 y 1.000.000 de soles. Imagínense que esa autoridad, ese alcalde, llegue a ganar con un sueldo de entre 5.000 y 10.000 soles. En 4 años no recupera esa inversión. Por lo tanto, significa que es una pérdida en términos económicos, esa inversión millonaria. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Son irracionales? ¿No saben tomar decisiones? No, pues sí lo hacen de manera racional, pero ellos están seguros que una vez en el gobierno, haciendo los negocios ilegales, sobrevalorando obras, haciendo obras innecesarias, puedan recuperar esa inversión millonaria que hacen. Entonces ahí está el kit del asunto. En el proceso previo a la elección, yo de ninguna manera votaría por una autoridad o por un candidato que tiene un montón de publicidad en todas las calles del distrito, un montón de gente a disposición, pagadas. ¿Por qué? Porque está obligado luego, cuando llega a gobernar el distrito o la provincia, a recuperar desesperadamente su millonaria inversión. Es ahí donde debemos cortar, y por lo tanto las propuestas, el debate, la confrontación debe estar por encima de lo electoral, de la publicidad gráfica, impresa, etc. Entonces la propuesta es simple: que nosotros como ciudadanos podamos ser conscientes de a quién le entregamos nuestro voto en cada provincia y en cada distrito del país. La recomendación para poder alcanzar el desarrollo económico de nuestras localidades está orientada al ejercicio del poder político del alcalde y de los regidores, sean estos en una provincia o en un distrito. De tal manera que los regidores tengan presente sus funciones básicas, que son las de regulación, que son las de legislación, pero también las de representación. Entonces, en una circunscripción geográfica, provincial o distrital, los regidores no pueden dejar la tercera función, que es la función de fiscalización y control político, como algo menor, de ninguna manera. Debe ser, por el contrario, la función más importante, la función determinante, y por el cual nosotros los vecinos podamos juzgar la pertinencia y la buena o mala gestión de nuestros regidores. Y por otro lado, cuando se trata de nuestros alcaldes, también en esa línea, no puede ser que un alcalde sea medido en términos del número de centros comerciales que ha dejado ingresar al distrito, o en términos del número de carriles de pistas que ha ampliado en alguna zona del distrito, sino por el contrario, que ese alcalde haya impuesto las condiciones y las necesidades de los vecinos para que esas empresas puedan adecuarse a nosotros. Entonces ahí está la recomendación, que los alcaldes y los regidores recuerden que tienen el poder político y por lo tanto deben subordinar conjuntamente con la población a los poderes económicos, a los intereses de los medios de comunicación, a los intereses de las empresas constructoras, de los centros comerciales, de los sindicatos que se han distorsionado, por ejemplo, los extorsionadores de la construcción civil, entre otros. Ahí está, digamos, la recomendación más importante. Yo pienso que todo ciudadano preocupado por el desarrollo económico de su localidad tiene aspiraciones de participar activamente en su distrito o en su provincia. De ese modo,
Por supuesto que tengo aspiraciones políticas, pero más allá de un cargo, lo que es más importante es la fiscalización desde donde estamos. Un ciudadano de a pie tiene tanto poder como cualquiera otro, de tal manera que si empezamos a participar activamente en las decisiones de nuestro distrito, podemos hacer que las autoridades actuales puedan mejorar su toma de decisiones, puedan subordinarse menos al poder económico, y de ese modo el ganador va a ser el distrito o la provincia. Sin embargo, también, dado que mi distrito, Ate, que fue fundado días después de la independencia de la República, en 1821, hasta ahora no ha alcanzado un grado de desarrollo económico local adecuado. Se observa basura en las calles, un tránsito caótico, inseguridad, un desarrollo urbano desordenado, invasiones, zonas peligrosas, etc. En realidad no es un lugar adecuado para que los bitartinos puedan vivir. Desde ese punto de vista, sí me atrevería a participar más activamente en mi distrito en términos políticos. Un agradecimiento muy especial a los amigos de Onda Expansiva por la entrevista, y a ustedes, amigos, les recomiendo de verdad que puedan seguir estas entrevistas, estas publicaciones de un grupo de profesionales jóvenes que tienen una visión del país y que buscan generar a través de estas actividades, acciones, una conciencia crítica en el país, que es lo más importante que podemos aportar en estos momentos. Gracias.